Hola, buenas tardes. Gracias, Paula, y gracias, Jorge, y a la gente de La Morada por invitarme. La verdad es que yo no pude venir ayer, siento no haber venido, porque no sé exactamente qué se habló, que no, imagino que se dijo todo lo importante, digamos, de la renta básica. Entonces, yo voy a intentar hablar un poco, o sea, el tema de la mesa o de la no mesa esta, era como cuidados, desigualdad y renta básica. Pues quizá voy a incidir más en cuidados casi que en renta básica, porque entiendo que la parte importante de la renta básica se habló ayer y se seguirá hablando hoy después de mi intervención también. El otro día en Twitter hay una tuitera y articulista conocida que se llama Barbie Japuta, no sé si la conocéis, que tuve una especie de discusión con ella, mejor dicho, no tuve una discusión porque me preferí callarme, porque Twitter no es el sitio para discutir y menos una cosa que exige muchas matizaciones. Y más que matizaciones exige un poco de empatía o caridad hermenéutica, ¿no? Si cada 2 por 3 tengo que pararme a explicar que yo soy feminista, que estoy a favor de la igualdad de género y tal, pues no avanzo. Entonces yo creo que partimos de esa base, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo introduzco como matizaciones que en algunos discursos no se tienen suficientemente en cuenta, en mi opinión, ¿no? ¿Y por qué empezó la discusión o la no discusión con Barbie Japuta en Twitter? Porque ella decía una cosa muy común por lo demás, que hablando no sé exactamente de qué, hablaba de cómo el trabajo de cuidados sigue siendo en su inmensa mayor parte cosa de mujeres, que es totalmente cierto, y decía, podemos ver el ejemplo en los repartos de permisos de maternidad, de la crianza, etcétera. Socialmente les está impuesto y la inmensa mayoría acepta la carga porque está normalizado, ¿no? Entonces, yo lo que quería decir, digamos, es que si mientras no cambiemos un poco el enfoque, ¿no? Y no entendamos los cuidados como algo más que una carga y esta imposición social como algo más que una... No, o sea, que el trabajo de cuidados es una carga, obviamente, pero es también otra cosa, ¿no? Y que lo asuman mayoritariamente las mujeres es, sin duda, fruto de una imposición social, pero también puede ser otra cosa, ¿no? También puede ser otra cosa. Entonces... O sea, yo tengo la impresión de que muchas veces, tanto desde la izquierda o ciertos lugares de pensamiento más o menos progresista, del feminismo, de muchos lugares, se tiende, quizá por culpa como del trazo grueso de algunas consignas con las que nos vemos obligados a luchar, a no escuchar algunas quejas o algunos malestares o algunos sufrimientos de algunas personas. Y en concreto, a mí el que me preocupa ahora es el del cuidado, ¿no? O sea, entiendo que es un tema complicado, que ha sido muy duro y lo sigue siendo porque sigue en marcha, luchar por la visibilización del cuidado como carga, ¿no? Del cuidado como lugar de opresión para un montón de mujeres, y aprecio en lo que vale la denuncia necesaria del ámbito de los lugares como ese lugar donde sucede una opresión que muchas veces queda invisibilizada, ¿no? Es necesario seguir hablando de eso, es necesario seguir luchando por eso, pero están pasando otras muchas cosas y que además están directamente relacionadas y que no podemos perder de vista para entender a fondo, ¿no? De lo que se habla cuando se habla de cuidados. Y entre esas cosas que están pasando es que hay una cosa que es el derecho a cuidar, que está siendo pues sistemáticamente ninguneado o conculcado en esta sociedad, ¿no? Son muchas personas las que expresan sufrimiento o queja de no poder cuidar de quienes ellos lo desean, cuando lo desean, en las condiciones en que lo desean, ¿no? En una charla una vez sobre estos asuntos, una amiga, que parece más una enemiga que una amiga, pero es mi amiga, me dijo, claro, si tú reivindicas el derecho a cuidar, es como si en un estado sureño, en el siglo XIX, una señorita blanca hubiera reivindicado su derecho a recoger el algodón, ¿no? Tenía razón, ¿no? Parece una reivindicación pija o algo así, pero no lo es, en el fondo, ¿no? Incluso dándole vueltas al asunto, acabo pensando que probablemente la señorita pija sureña habría hecho bien en reivindicar su derecho a recoger el algodón, ¿no? Puedes participar de una lucha de una manera o de la otra. Y participar diciendo que tú tienes que asumir tu cuota de recogida del algodón también es importante, ¿no? O sea, nadie debería dejar en manos de otro la recogida del algodón ni el cuidado, ¿no? O sea, ni el trabajo productivo ni el reproductivo. Digamos, es cosa de todos, ¿no? Y de todas. Entonces, bueno, que digamos que se puede ver también así, ¿no? O sea, digamos, a día de hoy es muy común que haya muchas mujeres y cada vez más hombres
que están trabajando cuando preferirían estar cuidando. No me refiero a que preferirían estar encerrados en su casa todo el día cuidando, pero sí a que preferirían tener una jornada más reducida y no se la pueden permitir, o que preferirían poder cogerse días para cuidar en momentos específicos de vulnerabilidad de seres queridos y no se lo pueden permitir, etcétera. Esto es un hecho y es en parte lo que se ha llamado crisis de los cuidados, ¿no? Que abarca más realidades, pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, seguir concibiendo el cuidado como pura carga nos impide ver cosas, ¿no? Digamos que si siempre que hablamos de retirada de mujeres del mercado laboral lo vendemos o lo expresamos como pérdida, si siempre mencionamos los motivos malos por los que esto sucede, como que no hay guarderías de calidad donde dejar a los niños a un precio asequible y los salarios de las mujeres son más bajos y por lo tanto a veces no son los que no compensan y tal, si contemplamos todo esto con puros ojos de igualdad de género y esa igualdad medida por el puro baremo del mercado laboral, estamos dejando fuera de la foto demasiadas cosas, en mi opinión, ¿no? Es curioso porque en España, por ejemplo, que la tasa de empleo femenino es baja comparado con la Unión Europea, sin embargo, la tasa de empleo de mujeres con hijos muy pequeños es alta, es más alta que la media europea. ¿Y esto por qué es? ¿Porque hay un montón de madres deseosas de aparcar a sus bebés para correr a desarrollar sus carreras profesionales? Pues no, es porque tenemos salarios bajos, porque no tenemos instituciones del estado de bienestar adecuadas y porque también existe el temor evidente y real a las represalias que toman las empresas con las madres que cogen excedencias, que cogen reducciones, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que los datos son contundentes, como se dice, pero que también es verdad que es fácil hacerlos mentir o por lo menos que no digan toda la verdad, ¿no? Según el INE, entre las mujeres que trabajan a tiempo parcial por tener que cuidar de dependientes, la mayoría, un 55%, alegan que lo hacen por no encontrar o no poder pagar servicios adecuados para el cuidado de sus hijos. Pero lo que el INE no hace o no se le ha ocurrido es cruzar estos datos con ingresos del hogar o con salario de estas mismas mujeres, ¿no? No hay ningún dato que cruce, dato económico, con este tipo de respuestas. Si lo hiciera, seguramente veríamos que el interés por trabajar a tiempo completo, ¿no? Y dejar a los hijos en servicios adecuados se debe a que el salario que perciben trabajando a tiempo parcial o en jornada reducida no es suficiente para vivir, ¿no? Mientras que probablemente son las que tienen un salario suficientemente elevado para que siga siendo decente con jornada reducida o en un empleo a tiempo parcial, son las que dicen esos otros motivos que el INE ni siquiera se molesta en desglosar, ¿no? No tenemos encuestas fiables, ¿no?, sobre preferencias en cuanto a dedicación, empleos y cuidados. Pero bueno, yo qué sé, tengo ahí algún dato así sacado de aquí y de allá, una encuesta de la revista Forbes sobre maternidad y empleo, según la cual en Estados Unidos el 84% de las madres trabajadoras consultadas consideraban que dejar de trabajar para cuidar de los hijos era un lujo económico al que aspiraban pero no se podían permitir. O una encuesta de entre 11.000 madres europeas que hizo una especie de ONG un poco rancia, que revela que el 63% de las madres prefieren la combinación de empleo a tiempo parcial y cuidado de familia frente a solo un 11% que prefiere empleo a tiempo completo y un 26% que preferiría dedicarse a la familia a tiempo completo, ¿no? O sea, las cifras varían mucho, pero las que eligen trabajo a tiempo completo solo llegan al 50% cuando los hijos tienen más o menos el 18 años. Yo, de hecho, trabajo a tiempo parcial ahora, bueno, no, tengo jornada reducida y por mí la conservaría incluso aunque mis hijos se fueran de casa, ¿no? Que para mí, con menos trabajo mejor y si me da el salario, pues mejor, ¿no? Entonces, por supuesto, no estoy tratando de reivindicar el ámbito de los cuidados como algo sonrosado, maravilloso, de todo es felicidad y buen rollo, ¿no? O sea, digamos, no es lo mismo reivindicar el ámbito de los cuidados después de haber pasado por toda la crítica necesaria que hizo el movimiento de mujeres y el feminismo, que hacerlo en plan como lo hace el Tea Party, ¿no? Sin haber pasado por todo ese movimiento de previo rechazo al ámbito doméstico, etcétera. O sea, lo que se trata es que de por lo menos darse cuenta de que el cuidado es más que un trabajo, más que una carga, en el sentido de que cuidado es una palabra que en realidad se parece mucho a apoyo mutuo, ¿no? O sea, no es un placer, no es algo que uno haga porque le divierte o le apetece, pero sí es algo a lo que uno se siente, digamos, de alguna forma obligado, como en parte de una estructura de reciprocidad, ¿no? De reciprocidad moral, si se quiere, ¿no? Digamos, si yo estoy aquí ahora hablando, soltándoos este rollo, es porque a mí me han cuidado, ¿no? Me han criado, me han cuidado y han invertido mucho tiempo y trabajo en sacarme adelante. De alguna forma yo estoy en deuda con esa red de cuidados y reciprocidad y apoyo mutuo y quiero contribuir, ¿no?
Y es doloroso que las jornadas laborales y el sistema en el que estamos metidos no me permita no ya ejercer mi derecho a cuidar y a contribuir a esa red, sino cumplir mi obligación moral de contribuir a sostener esa red de cuidados y apoyo mutuo, ¿no? Entonces, no sé, algunas de las mentes más lúcidas del feminismo de los años 70, como Silvia Federici o María Rosa de la Costa, han pasado de ese rechazo visceral del trabajo doméstico como ámbito de encierro, como lugar imposible de opresión y demás, a una cierta revalorización de ese ámbito y de ese trabajo de cuidados, ¿no? Por supuesto, es intolerable que el cuidado solo sea cosa de mujeres y, por supuesto, no podemos dar por sentado que se trata de un trabajo por amor, como denunció la crítica feminista de los 70, etcétera. Es importante hablar de que no puede naturalizarse como algo femenino, por supuesto. Es importante darse cuenta de la importancia social y material y económica que tiene este tipo de trabajos. Entonces, por esa vía iban las reivindicaciones del salario doméstico del feminismo de los 70, por esa vía van también los cálculos de lo que supone el trabajo de cuidados sobre el PIB, ¿no? Sobre el Producto Interior Bruto. Van en la vía, ¿no? de esa visibilización de lo que supone el trabajo de cuidados, ¿no? de la importancia que tiene. O sea, cuando desde algunas voces feministas se habla del derecho a no cuidar, que se usa últimamente, o sea, yo creo que entiendo perfectamente lo que se dice, ¿no? Significa el derecho a no ser yo, por el hecho de ser mujer, la única responsable del bienestar de mis padres ancianos y de mis hijos, el derecho a no ser yo, por el hecho de ser mujer, una cuidadora a tiempo completo que se ve obligada a descuidarse a sí misma, el derecho a poder hacer otras cosas que no sean solo cuidar sin dejar a mis cuidados en riesgo, el derecho a escapar de un horizonte de cuidados como única, ¿no? como esclavitud, pero digamos, no podemos perder de vista que si cuidar tiene mucho eso de apoyo mutuo y de participación y de contribución a una red de reciprocidad, no podemos, digamos, aspirar a que el cuidado ya no sea cosa nuestra, ¿no? No podemos aspirar a la externalización, mercantilización, profesionalización, etcétera, ¿no? Eso no puede ser todo, ¿no? Es indudable que en una sociedad en la que las familias extensas casi han desaparecido, en una sociedad en la que las mujeres tienen otros horizontes que no sean solo el del cuidado y que los espacios informales de socialización de los niños también casi han desaparecido, al menos en las ciudades, es inevitable que tiene que haber servicios públicos de atención a la infancia, a la vejez, a la dependencia, etcétera, ¿no? Pero no puede ser todo lo que necesitemos, ¿no? No puede todo pasar por ahí. O sea, yo creo que ni Valeriano Gómez, que no sé si os acordáis que era este ministro del PSOE, que dijo que la medida estrella para la conciliación debería ser que los niños se escolarizaran desde el nacimiento, yo creo que ni Valeriano Gómez, ¿no? que le gustaría que todos los cuidados fueran asumidos por el Estado, ¿no? Entonces, lo que hoy sabemos es que la jornada laboral de 40 horas semanales no alcanza para cuidar, ni siquiera aunque se reparte equitativamente en una pareja, aparte de que el número de familias monoparentales, que deberían llamarse monomarentales en general, es cada vez más elevado, o sea que no siempre hay dos personas para repartir ese trabajo. Y tampoco las jornadas precarias con horarios infernales alcanzan para nada, ¿no? Para cuidar de verdad, ¿no? La crisis de los cuidados en parte es esto, requiere una reorganización social muy profunda. No puede ser que para muchas mujeres, entre otras las trabajadoras domésticas, que son, digamos, el parche que estamos poniendo a esto, el cuidado siga siendo fuente de opresión y esclavitud, mientras que para otras muchas mujeres y cada vez más hombres sea un derecho que no se respeta, ¿no? Que se ve conculcado, o una obligación moral, como decía antes, que nos vemos dolorosamente obligados a desatender, ¿no? El problema con estos temas es que se habla siempre de mujeres y de madres y entonces parece que estás haciendo un sesgo de género intolerable, ¿no? Hace falta, sobre todo ahora que está habiendo transformaciones sociales importantes, hace falta también preguntar a los padres recientes qué prefieren en materia de cuidado, que dónde les gustaría estar, si les gustaría reducir jornada, y no hay nada de eso, no hay casi nada al menos. Digamos que lo que se sabe, lo que yo quería decir es que la crisis de los cuidados no se arregla externalizando, profesionalizando, ni mucho menos mercantilizando. Probablemente es algo imposible, aparte de que no es deseable, y algo hay que hacer, ¿no? Entonces, para mí el objetivo, digamos, ideal, ¿no? La meta a la que tender es una sociedad en la que
los tiempos de cuidado, los tiempos de trabajo productivo, los tiempos de ocio y, por supuesto, el dinero esté igualmente repartido, ¿no? La vieja máxima de a cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad, también aplicada a los cuidados, ¿no? Parece básico. Por lo tanto, el cuidado, por supuesto, que hay que repartirlo entre géneros, por supuesto, que, etc. Y, por supuesto, entre clases. Pero entre que llegamos a ese bonito objetivo, la renta básica es una buena solución, probablemente. ¿Por qué? Porque frente al salario doméstico tiene, por ejemplo, la ventaja de que no mercantiliza de forma directa el trabajo de cuidados, ¿no? Que es una cosa que siempre da un poco de peligro, de riesgo, ¿no? De la mercantilización de un trabajo. Cuando el dinero entra en una cosa, se estropean otras y es difícil siempre revertirlo, por no decir imposible. Y la renta básica, digamos, no está mercantilizando directamente, ¿no? ese trabajo, que a mí me parece importante, no estar monetizándolo. Y también, por supuesto, dura toda la vida frente a un salario doméstico que se extinguiría cuando terminara la tarea del cuidado. Sin embargo, son muchas las voces que se han pronunciado en contra de la renta básica desde el feminismo, como apuntaba un poco antes Paula, y precisamente con el argumento de que la renta básica aumentaría quizá la desigualdad de género sacando a mujeres del mercado de trabajo, ¿no? Este argumento, no sé, o sea, a mí me parece dudoso. Se puede descomponer. No sé cuándo he empezado a hablar. Yo me gustaría queda un ratito, como 5 minutos o así. Vale. Pues, digamos, este argumento yo creo que se puede descomponer un poco en tres para entender lo que significa y para que yo al menos pueda articular mis críticas, ¿no? Por una parte, esta crítica feminista a la renta básica parte de la premisa de que la abolición de la división sexual del trabajo es un objetivo deseable. Vale. Hasta ahí bien, yo puedo estar de acuerdo, ¿no? Con alguna matización, pero que sería muy largo comentar aquí hoy. En segundo lugar, esta crítica de género a la renta básica tiene la hipótesis de que la implantación de un subsidio universal incondicionado reforzará la división sexual del trabajo, un supuesto sobre el que tengo mis dudas. O sea, la renta básica es una medida sencilla de explicar, en cierto sentido, ¿no? Sencilla de concebir, no tanto de implementar, aunque bueno, pero no es fácil, en cambio, para nada, imaginar sus consecuencias, ¿no? Sus consecuencias pueden ser muy distintas. Tal vez solo sea una herramienta en la lucha contra la pobreza y la exclusión, perfecto, o sea, más que suficiente, vaya, o tal vez sea un disparador de cambios sociales de gran calado que ni siquiera estamos en condiciones de imaginar, ¿no? Hoy, o sea, que sus resultados pueden transitar por caminos muy distintos y no tiene mucho sentido rechazar una medida tan eficaz en la lucha contra la pobreza y la exclusión por la imaginación de que pueda reforzar la división sexual del trabajo, ¿no? Por unas consecuencias meramente imaginarias. Desde luego, la renta básica por sí misma no va a impulsar a ninguna mujer a abandonar su puesto de trabajo o a fregar la cocina con más interés, ¿no? Yo creo. Lo que quizá la renta básica refuerza es la capacidad de decisión, ¿no? Igual que una caja de resistencia en una huelga te permite mantener la huelga porque te sube tu capacidad de decisión, ¿no? Entonces, muchas veces lo que estas críticas de cierto feminismo, por supuesto es cierto, hay otro feminismo que no comparte para nada esta crítica, lo que de alguna manera esconden o implican es una cierta desconfianza hacia lo que van a elegir las mujeres, ¿no? Con el argumento de que, por supuesto, las elecciones nunca son libres, vivimos en una sociedad patriarcal, nos han educado para hacer tal y cual y cual. Pero también es verdad que no puede ser, o sea, no podemos estar todo el rato dándole vueltas al mismo argumento porque los tiempos también están cambiando, las mujeres cada vez más también están educadas para otras cosas, no solo para cuidar. En fin, que si de verdad pensamos que solo las cadenas del trabajo asalariado nos van a impedir volver corriendo a la cocina, pues muy poca confianza tenemos en lo que hemos conseguido como mujeres y con el movimiento de mujeres, etcétera, ¿no? Y me parece que estamos un poco más allá, ¿no?, de ese punto. Por lo demás, la tercera tesis implícita en esta crítica es que, tal y como están las cosas, en una sociedad marcada por la desigualdad de género como la actual, deberíamos rechazar la renta básica si prevemos que la división sexual del trabajo vaya a salir reforzada, ¿no? O sea, digamos, suponemos que en el punto 2 sí, que se va a reforzar la segregación sexual del trabajo, que es el tema que tú preguntabas si va, pues no lo sé, claro, no lo sé realmente, pero si sucediera esto, o sea, si un número importante de mujeres y en cambio un número pequeño de hombres se apartaran del mercado laboral para cuidar, ¿sería esto una mala noticia? ¿Sería algo a rechazar? En mi opinión, no. Y aquí es donde yo creo que mis divergencias con esta crítica son las más llamativas, las más evidentes, ¿no? O sea, el problema principal, o uno de los principales problemas de la división sexual del trabajo, es que las mujeres cuyas tareas de cuidado van en detrimento de su carrera profesional
quedan en una situación de especial precariedad e inseguridad a lo largo de su vida, ¿no? La renta básica vendría a poner fin a esa precariedad, al otorgar seguridad económica, una seguridad económica que el empleo hoy en día no garantiza. Entonces, digamos que un ingreso suficiente para vivir, totalmente individual, independientemente de trayectorias y elecciones vitales, pondría fin a la dependencia económica de la mujer, que siempre ha sido, con razón, uno de los principales caballos de batalla del movimiento feminista. Entonces, también sería una herramienta eficaz en la lucha contra la feminización de la pobreza, que es otra de las cosas que preocupa con razón al movimiento feminista, y también permitiría, digamos, bueno, en fin, la independencia económica, ya sabéis lo que permite, ¿no? De sobra, no voy a enrollarme con esto. Entonces, es que, claro, una cosa es reforzar la división sexual del trabajo poniendo trabas a la formación académica de las mujeres o a su acceso a ciertos puestos, o sea, digamos, reforzarla poniendo baches, cuñas y obstáculos, y otra es reforzarla de manera indirecta tomando una medida que proporciona seguridad a todas las personas y, por lo tanto, les incrementa su capacidad de decisión, ¿no? O sea, si la refuerzas de esta manera, ¿qué le vamos a hacer? Si creemos que hace falta hacer más cosas, como educar desde pequeños a los niños en el cuidado y a las niñas en el no sé qué y tal y cual, hagámoslas, pero no confundamos los términos del debate, ¿no? Porque no vale, ¿no? Por lo demás, la renta básica tendría también la virtud de volver muy poco atractivos los trabajos peor pagados del espectro laboral, entre ellos el de cuidados, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo, pero juraría haber leído que era como el 9% de las mujeres empleadas lo hacen en el sector de cuidados domésticos, que es un número muy elevado. En España los índices de trabajo doméstico domiciliario son elevadísimos, lo que supongo que refleja un estado de bienestar deficiente y unas jornadas laborales imposibles y todo esto que ya sabemos, ¿no? Por supuesto, claro, esto tendría la virtud de que un montón de familias que se sirven del trabajo doméstico deberían dejar, o sea, no podrían seguir tirando de esto, y esto estallaría por algún lado, ¿no? Y por fin estaríamos obligados a poner sobre la mesa un tema que no se ha puesto sobre la mesa suficientemente porque lo ha parcheado el trabajo low cost de un montón de mujeres, en su mayor parte inmigrantes, ¿no? Por otra parte, en otro orden de argumentos, quizá yo me niego a rechazar la renta básica, incluso aunque reforzara la desigualdad, o sea, incluso aunque reforzara la división sexual del trabajo, no solo porque palíe directamente los efectos más perjudiciales de esta división sexual del trabajo, como ya he comentado, sino también porque creo que para avanzar hacia esa sociedad ideal en la que todos cuidemos, todos produzcamos, todos disfrutemos del tiempo y todos tengamos el dinero repartido, el camino pasa por cuidar más y trabajar menos, ¿no? Pasa por quitarle la centralidad al empleo remunerado, que tiene un exceso de peso, un peso a todas luces excesivo en nuestras sociedades, se come la mayor parte de nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra felicidad, y para nada, porque no hace ninguna falta, obviamente. Entonces, digamos que cada vez sean más los hombres que rechazan el mercado laboral existente y descubren las potencialidades del cuidado, es un objetivo bueno a corto, a medio y a largo plazo. Que haya cada vez más mujeres que rechazan el ámbito del cuidado para embarcarse en no en una cosa estupenda de desarrollo de su lo que sea, sino en una carrera estúpida, competitiva en el mercado laboral a saco, no es un buen objetivo ni a corto, ni a medio, ni a largo, ¿no? O sea, no vale, digamos, decir, bueno, vamos a tirar por aquí hasta que… No. Entonces, digamos que, no sé, insisto en que no quiero reivindicar una versión acrítica y romántica del hogar como el lugar donde nada malo pasa, etcétera, para nada. En el hogar pasan cosas muy malas y todos lo sabemos, pero me parece que ya es hora de revisar críticamente el peso que le damos al trabajo, ¿no? O el valor que le damos a lo laboral, sobre todo desde el punto de vista de género, o de su capacidad para fomentar la igualdad de género. Y también es hora, yo creo, de echar una mirada un poco más justa sobre el ámbito de la reproducción y los cuidados, que ha sido con justicia muy denostado porque hacía falta, ¿no? Pero ya quizá podemos avanzar un poquito más a partir de ahí, ¿no? Sí, vale, pues entonces termino. O sea, digamos que para mí la principal ventaja de la renta básica es que funciona muy bien para ofrecer un puntal para este derecho a cuidar, ¿no? Porque permite, digamos, salirse del mercado laboral en parte o en todo para atender a obligaciones de cuidado, porque permite que también sean los hombres los que lo hagan, ¿no? A diferencia de un salario maternal tal, y permite, por lo tanto, que también los hombres se impliquen quizá, ¿no? O sea, no sé, hay argumentos
que no tienen mucho sentido, como el que algunas mujeres rechazan el permiso paternal igual de largo que el maternal, porque dicen que a ver si se lo van a pasar en el bar, ¿no?, los hombres. Pues es una tontería, ¿no? Pues lo mismo pasa con la renta básica, ¿no? A ver qué va a pasar, qué va a hacer la gente con su tiempo. Pues que haga lo que le dé la gana, pero confiemos en que vamos a ser capaces, ¿no?, de articular algo bonito. Y luego otra ventaja que no tiene tanto que ver con el género, pero que a mí me parece básica de la renta básica y no quería dejar de mencionar, es que es por fin una propuesta positiva en un entorno en el que siempre estamos a la defensiva, ¿no? O sea, las críticas al estado de bienestar que vienen desde el neoliberalismo son tan feroces y tan constantes que estamos siempre defendiendo lo que tenemos, cuando realmente lo que tenemos hace aguas por todas partes, ¿no? Básicamente, o sea, digamos que la inmensa mayor parte de nuestras políticas sociales y de nuestro bienestar social sea basado en políticas contributivas, ¿no?, en cosas que primero has tenido que trabajar y has tenido que contribuir, es un desastre en unos tiempos en los que no hay ni trabajo, ni trayectorias firmes, ni salarios familiares, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, es importante. Y bueno, como tengo que ir terminando, no digo las partes malas de la renta básica. No, es broma.